Me dijiste que no te gustaba el pollo, pero te pregunto, ¿algún plato que alguna cosa que te repugne, que te haya tocado preparar y servir? El no se me da. No, a mí no se me da ni verlo. No, no puedo con él, no puedo con él. Vladimir, ¿con V o con W? Con una sola V de Venezuela y Villegas también con V de Venezuela. Ok, entonces realmente tienes doble V. Sí, o sea, así es. VV. Así es. Tú sabes que yo estaba revisando ahí. Ya no soy ningún bebé desde hace muchos años. Sabes que estaba revisando y dije, bueno, voy a leer un poquito biografía y me conseguí con una coincidencia interesante. 11-12, ¿te suena ese número? Sí, de 1961, sí, señor. Yo soy el 11-12 de 1980. Ah, del mismo día. El mismo día. Ah, vale, somos sagitarianos. Y yo dije, coño, no puede ser, Sí, pero para que cuánta tú casualidad. veas. Sí, señor. Mira, hablando de yo, un poquito de cocina o de sabores, y esa era la razón por la que estamos hoy aquí, y entre las muchas cosas, es que hemos tenido la coincidencia cuando nos visitamos o cuando me visitan en los restaurantes y hablamos un poquito del mundo gastronómico. Y yo dije, aquí hay una buena charla y hay muchas cosas que podemos sacar, ¿no? Sobre todo porque me dijiste que eres, ahorita, reciente, me acaba de decir que eres sancochero de coche. Sí. Coche, sancocho. Sí, claro. Y lo que te iba a decir, ¿sabes cuánto látigo me han dado a mí en el mundo de la cocina por una expresión? Sobre todo lo hacen mucho los puristas. Yo siempre digo, el mejor queso del mundo es el queso guayanés. Entonces, por supuesto, sale los defensores del camembert, los defensores del brie, del buen rellano y toda esta gama. Y me dice, tú estás loco. Yo también te puedo decir que estás loco, porque para mí el mejor queso es el queso de cabra ahumado que venden allí en Santo Luis. Ok, Es sabroso. claro. Eso es divino. Es que ahí... El guayanés tiene su guaguancó, por supuesto. Claro. A mí el guayanés y sus primos, o sea, telita... Telita no me llevo con ella. No te llevo, ¿por qué? No, porque es muy lechosa. Es soso. Es ¿puedes muy decir? lechoso y sabe mucho a lácteo. Ok. Entonces yo prefiero, mientras más duro el queso, mejor. Para mi gusto. y Sin la- embargo, el queso de trenza, por ejemplo, es muy rico. Claro. El queso Se de lo ha trenza. hecho cualquier queso europeo. El queso de trenza con una arepa de chicharrón no tiene padrote. Y yo digo el guayanés porque el guayanés para mí tiene como una versatilidad increíble. Yo incluso hago una sopa de cebolla con queso guayanés, ¿sabías? Es decir, los franceses también, y el Emmental y el Gruyère, y tú vas a faltar. Elemental, mi querido Watson. Exacto, entonces yo le dije, tú tienes tu humor ahí, ¿no? De cuando en cuando. El Gruyère y el Emmental son dos grandes quesos que aportan muchísima grasa. Y yo con la grasa, por eso yo prefiero mucho más los quesos frescos. A mí me gusta mucho un Palmita, un Palmizulia, un Santa Es muy Bárbara. rico, claro. Entonces, Un queso llanero. muy de sabores venezolanos. Claro. Pese a que mi familia es casi toda española, mi abuela materna venezolana, pero yo siempre me quedé con los sabores de Venezuela por encima de los sabores de Mi mamá era otra. croata, ¿sabes? Exacto, por supuesto, y de hecho... Mi papá era un negrito del tuyo. Mi papá comía todo tipo de queso. Ahora, a mí hay un queso que me gusta muchísimo, que es el queso azul. Claro. En cualquiera de sus variantes, ¿no? El queso azul a mí me gusta mucho como para... Una galletita, una cosa. Claro, pero para mí tiene una limitante. O sea, hay un momento en que digo, ya. Por ejemplo, la salsa de queso azul, que pueden ponérselo a... Una ensalada, por ejemplo. Exacto. A mí me aburre un poquito. A mí se me va como... Satura mucho. Satura. Por eso me sigue gustando el queso guayanés y entonces la gente me da siempre con el látigo. Tú sabes que la cocina venezolana para mí ha sido como el nombre más importante que tiene nuestro país. Hay gente que va a decir la música, hay gente que va a decir de repente el deporte, pero para mí la sazón del venezolano tiene como una característica muy marcada. Sobre todo está basado, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, el sofrito. Así es. El sabor que Ahí nosotros... está el secreto, ahí está el olor de la abuela, de la tía, En tu de la casa... familia, del barrio, de mi mamá. de donde mi crecí. mamá era croata, pero ella le ponía su... ¿Y qué comen los croatas? ¿Qué comen en Croacia? Mira, yo no sé qué comen mucho ahí, pues ella comida croata no me preparó. Ok. Depende muy pocas veces el repollo relleno, qué sé yo. Comen mucho cerdo, ¿verdad? Claro, Comen mucha grasa. O sea, los mucho- granos estos, las caraotas blancas, Ajá. con sus tropezones, ¿verdad? Una especie de fabada, pero croata, ¿verdad? Pero te quedaste más con el sabor de aquí. Pero por supuesto, claro, porque mi mamá se vino a los 20 años
Y ella, de esa historia, porque fue una historia muy dura, no nos Claro. habló casi por la Claro. historia de los nazis, la cosa. Claro. Pero ella logró adentrarse en la comida venezolana, porque bueno, casado con un negrito de los Valles del Tuy, imagínate tú. Y además, entonces culturizó su Claro. Por gastronomía. ejemplo, el arroz con pollo que ella hacía, todavía lo busco. No lo encuentro. Las tortillas, por ejemplo, que ella hacía con la pasta que quedaba el día anterior, Ok. es una herencia que nos ha dejado y que ya va por la tercera generación después de mi mamá, o sea, de sus nietos y todo. O sea, es decir, mis hijos comen esa tortilla como la comí yo y se la preparan a sus esposas y seguramente cuando yo sea abuelo seguramente se lo prepararán, pero ya tengo sobrinos nietos que comen esas tortillas también. por Entonces ejemplo. hay sabores nuestros marcados en Claro. ti. Tú vas para el supermercado, tú haces mercado, Sí, lo hace yo tu como- esposa. no, hacemos, a veces sí, a veces ella, a veces yo, a veces los dos, pero prefiero ir solo. Por ¿En dos serio? razones. Ajá. Primero porque cuando Gastas voy menos. solo, no, bueno, es evidentemente, pero aparte de eso, porque cuando voy solo yo soy el jefe del mercado, pero si yo voy con ella soy su ayudante, ¿entiendes? Entonces, Claro. agarra aquí, pon allá, no hagas esto, pon una cosa así, cuidado como me porrea tal cosa. Pero además de eso, a mí me divierte mucho el supermercado porque me relajo en los pasillos. Yo también. Me desconecto. Para mí es una especie de meditación comercial. Estás Claro. comprando, pero estás meditando, estás pensando en nada. O sea, con la mente más o menos en blanco paseando por un espacio que es muy amigable. Los supermercados son muy amigables, salvo algunos precios, ¿no? Pero en general son muy amigables, ¿no? Y tu, digamos, tu lugar favorito del supermercado. Yo tengo uno, por eso yo le pregunto, ¿cuál es tu lugar favorito? Bueno, mira, donde están las frutas, donde están las ensaladas, donde están las hortalizas, ese es mi lugar favorito. Ok. Pero ahora hay cosas buenas en los supermercados, en algunos, por ejemplo, está el pan de la panadería de la Rosita, Claro, por ejemplo. Oye, que cómo hace uno para no comprarse un pan de trigo sarraceno o llevarse un pan de masa madre con carbono, por ejemplo. Ok, tú eres comedor de pan. Bueno, y me estoy quitándolo, pero el pan es... Pero la, una cosa pero la espectacular. milanesa me la estás pidiendo sin empanizar ahora. Porque estoy a dieta. papá. Ah, estás viendo, porque estoy renegando un poco del pan, sin embargo me acerco al pan de trigo sarraceno, tratando de bajar las calorías, Claro. cosas. Hoy en día incluso Pero te digo, la arepa es la arepa. comes mucha arepa. Me encanta. Y si es de chicharrón y si es de masa pelada, de Ok. arepa pelada, me encanta también. ¿Cuál es tu arepa, tu relleno de arepa favorito? Cuando es de chicharrón, no se discute. Es queso trenza. Ya está. Pero hay un secreto también que descubrí, que es la arepa de chicharrón con reina pepiada. Ajá. Es buena, se las trae. Yo no como pollo, ¿sabías? Ajá. Sorpresa. Ah, caramba. Viste, pero a ti no te gusta el guayanés, a mí no me gusta el pollo. ¿Tú no te deprimes como la gallina? No. O sea, se deprimió por falta de apoyo. Por falta de apoyo. Yo no como pollo. Yo no sé si es que en la infancia me dieron coñazo con pollo, pero no me gusta. Sí lo preparo, sí lo pruebo porque debo, porque es parte de mi trabajo. Claro. Y Sin- lo cocina, por sin- supuesto. claro, sin ningún problema. Pero dentro de mi dieta no está el pollo. Bueno, a mí me pasa con la mantequilla. No me gusta la mantequilla. Mantequilla o margarina, ninguno. Ninguna de las dos para mí es lo mismo. O sea, Ok. para mí ese sabor grasoso, ese olor, esa textura incluso me molesta. No como mantequilla. Y de hecho, cuando estoy fuera del país, digo, soy alérgico para que no me la pongan Para evitar el para pego. evitar eso. Exactamente. Pero hablando de gallinas y pollos, me pasó. Te voy a contar una anécdota que me ocurrió Ajá. en el mercado en La Varala, ya el mercado de Quinta Crespo. Ujú. Una oportunidad, yo iba a hacer un sancocho familiar, que por cierto, cuando los hacemos sancochos muy grandes, ¿no? Tengo tiempo que no los hago, pero yo hacía sancocho, cuando estábamos todos aquí, hacía sancocho para 60 personas, Ok. mi familia y uno que otro ha llegado. Y entonces una vez se me ocurre hacer un sancocho de gallina y me voy al mercado de Guayquipuro y entonces, bueno, me ponen ahí a escoger la gallina que yo voy a sentenciar a muerte. Escoja la gallina viva. Y entonces Bueno, y la gallina me vio a mí y dice, sí, y yo, sí. Bueno, total que entonces, bueno, me fui y regresé a buscar mi gallina ya fallecida. Y sabes que no pude hacer sancocho. Terminé puede. regalándole la gallina a mi hermana porque yo no pude hacerlo, me sentí culpable. Entonces, leí en un libro, por cierto, del doctor Hoffman hace unos días, que para los animales el ser humano es como los nazis. Porque los matamos a todos, ¿entiendes? Entonces es un problema, quieres a un animal pero matas a otro. Entonces, claro, pero bueno, somos seres que comemos, somos carnívoros. Sí, O sea, ¿no? y además ahí hay una historia que es bastante complicada, sobre todo porque hiere muchas susceptibilidades y hay que respetar, por encima de las cosas hay que respetar el gusto Sí, y la claro. tendencia que pueda tener cualquier persona. Por ejemplo, el ámbito de los vegetarianos. ¿Tú has llegado a pensar en ser vegetariano? Yo fui vegetariano 5 años de mi vida. Yo no lo hice por un tema, a quien lo hará por sus razones y las respeto, Eso es por un tema de salud. lo hice por un tema de probar. Tenía un gran amigo que era muy vegetariano, trabajaba en cocina conmigo.
él era muy radical porque él no probaba las cosas que hacía y yo creo que ahí tenemos un error porque pues esta es mi Para profesión. saber cómo está la cosa tienes que probar. Tengo que probarla. Claro. Él no lo hacía y yo le decía, pero chamo, ¿pero por qué de verdad tan complicado esto? O sea, pruébalo y después me avisas. Pruébalo 15 días. Estuve 5 años. Sí. Eh, Y muy buena. me gustó. Claro, es sabroso. Me gustó, disfruté muchísimo, 5 años no me imagino durar siendo vegetariano, pero pero, no sabes si le toca por razones de salud. pero respeto muchísimo a las personas que no consumen proteína animal. Claro. Reciente incluso tuve una conversación con alguien que es pescetariano. También es una rama que existe porque está el vegano. El vegano es muy estricto. Sí. El vegano no hay No, no, lácteos, no, no. exacto. Yo lácteo, vegetariano. Ahí, Exacto. Es que hay mucho incluso. es como la oposición, es para todos. Están los crudiveganos. También, así ¿Sabes? Es una gente que solamente come alimentos crudos. Así es. Entonces yo creo que tampoco, o sea, el tema de llegar tan radical a mí no me gusta. Además que mi profesión es ser cocinero y No te vas a limitar. y limitarme es bastante complicado. Pero Como que tú digas, en este restaurante solamente comen los magallaneros. Oye, habrá muchos magallaneros. bueno, pero son no te limitas. muchos. ¿Entiendes? Tú eres Yo soy de los caraquito. leones del Caracas, evidentemente. Yo soy de los tiburones de la Guaira. Mira, tú sabes que, bueno, estamos cerca, pero tú sabes que hablando de este asunto de los vegetarianos, volviendo al doctor Hoffman, que tuvimos hace unos días un taller con él, me le estoy leyendo uno de sus libros y entonces él comenta en ese libro que el intestino de los animales que son carnívoros Ajá. es mucho más corto que el intestino de los seres humanos, lo cual le permite una digestión mucho más fácil. Ok. En cambio, se complica en el caso del ser humano por la dimensión, Claro. la longitud del intestino. Entonces, hay razones para no ser vegetariano, pero hay razones para no resistirse también a un churrasco. Caramba, hay que ver eso. O sea, el olor de un churrasco, por ejemplo. A mí me pasó, o sea, yo dejé de ser vegetariano cuando me voy a España a hacer unas pasantías en cocina y llego allá y me meten en el Museo del Jamón. No, imagínate. O sea, yo dije, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, yo voy a probar porque Claro. ya está, se acabó la historia, ahí me quedé. Después estuve en Perú y pues no probar un ceviche. Claro. Es muy complicado, sobre todo para esta gente, o sea, para el ramo en donde yo estoy, dedicarse única y Sin exclusivamente. embargo, fíjate, hay cosas con los vegetarianos que por lo general están buscando cosas de carnívoros, pero que no tengan carne. Ajá. Entonces, claro, y ahí en algunos casos hay una debilidad, en otros casos ya es un asunto religioso. Sí, sí. En fin, mucho más militante, claro, con el asunto Sí, porque de tal ser que vegetariano. comen tempe, Claro, o comen la carne de si tú vas a un soya. restaurante árabe, tienes muchas opciones y comes vegetariano. Yo lo he hecho incluso en esas cosas de detox que yo Ajá. hice también. Pasé una semana siendo vegetariano y pensé que no iba a aguantar. Y lo resistí, fíjate, sin lácteos, sin nada. Ahora, en ese andar de tu vida, Vladimir, He comido de todo, has hermano. comido de todo, porque por ejemplo estuviste en Rusia. Sí, cómo no. ¿Qué comen los rusos? Oye, los rusos comen, mira, comen unas cosas que se llaman catletas, que son como unas croquetas ¿Ok? que tú las pisas y pareciera que saliera de allí un chorro de petróleo y es de aceite. Ok. Eso lo comen en verano. Comen una sopa que se llama borscht, que es una sopa de remolacha, también lleva distintas carnes. Comen también smetana, que es una crema como una especie de yogur dulce. Ok. Se le coloca al pan. Hacen una bebida de pan negro que se llama kvass, que es una bebida que la toman en verano y es muy refrescante. Es como un té de pan negro, Ok. un derivado de pan negro. Es una cosa... ¿Y tú hablas ruso? Niet. Говорит только по-испански, потому что по-русски очень трудно. Ok, todo lo que tú hayas dicho, bien. Pues. Nada. Lo poco que estuve por allá lo olvidé, pero algunas que otras palabras. Porque luego estuviste En como Brasil. en Brasil y En México. México, güey. Sí, son gastronomías bastante diversas, atractivas. La gastronomía brasileña es, mira, por Increíble, ejemplo, sí es cierto. es una feijoada. Exacto. Que es como una especie de, bueno, las carautas nuestras, Sí. con tropezones de carne de res, de cerdo, salchicha, etcétera, nariz, lo que sea, toda la parte de, pues en el cochino todo es negocio y en el negocio todo es cochino. Exacto. O sea, se le come todo al cochino. Ok. Y bueno, pero también te vas a otras regiones, te vas para zonas, por ejemplo, como donde en la zona de los negros, allá en Bahía, Ok. te comes una moqueca de camarón, ¿verdad? Pero te vas también hacia el lado amazónico y te comes una sopa de estas que son como una caldeirada de peixe, Ok. ¿verdad? Y comes el feijón tropeiro, que es el feijón, que es la carabota, la carabota marroncita con farofa, Ok, en fin. entiendo. O sea, Ahora- tiene mucha variedad. Comes sopa de piraña, por ejemplo.
Claro, son muy amazónicos, ¿sabes? Claro. Aquí, de hecho, aquí incluso en Venezuela también se come muchísimo. Pero también está la comida de Río Grande do Sul, que es hacia el sur de Brasil, donde Claro. está la carne, está toda el matafome, el matahambre, pues, Ok. por ejemplo, tú lo debes conocer. Fíjate, yo tengo un Y en gran... México ni se diga, pues. No, bueno, es- México, la comida mexicana es seguramente es una escuela. de las más reconocidas del mundo, sobre todo por los sabores ancestrales. Claro, por mucho, ejemplo. mucho también como lo tienen los peruanos. Sí. Hay un reconocimiento allí incluso de sabores, de texturas, de olores y de muchas cosas. La comida mexicana tiene, por ejemplo, los gusanos de maguey, Ajá. que los comí. Los chapulines. Yo descubrí en México que el chapulín era el grillo. No sabía. Yo veía el chapulín colorado y no sabía qué era. Y resulta que son grillos que te los comes fritos. Ok. Pero a la vez también tienen los chiles en nogada, que es un plato tradicional. Sí, es que no es la comida mexicana gringa, que es la que No, conocemos el como... Tex-Mex, ¿no? Exacto, no. De hecho, yo tuve la oportunidad de compartir con un gran Pozole, amigo. por ejemplo. El pozole, claro. Pozole es una- ¿Sabes que yo hice una vez un pozole y que vengan los mexicanos y me den... Esa es la sopa a la que le gustaba mucho al cantante de ópera. Al gordote que se murió, ¿cómo se llamaba? Dilo, por favor. Aquello de pozole mío. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con un gran amigo que ya no está, que vivió muchísimo en México y fue una de las personas que un día me dijo, mira, vamos a hacer un pozole, pero el pozole, el maíz pozolero aquí en Venezuela no lo conseguimos. No es igual. Y lo hice y me dice, mira, yo te voy a dar una razón, ya le dije a los mexicanos que me pueden dar como siempre. Lo hicimos con cotufa y lo llamamos pop sole. Pop Sole. Ah, qué bueno, qué interesante. Y quedó bastante entretenido. Pero fíjate, están los chilaquiles, Claro. están los esquites que lo venden en las calles, en cualquier lado, que son estos vasitos plásticos incluso. Sí, ¿cómo no? No solo es taco, tostada, tamales, No, no. claro que no. Está la sopa, por ejemplo, la sopa de tortilla, que Ajá. es muy rica, ¿verdad? Está también los desayunos que pueden ser unas sincronizadas, que llaman, que son unas claro. tortillitas con jamón y queso, que las aplastan bien sabroso, ¿verdad? Están los platos, por ejemplo, el pan de muerto, el día de muerto, pan de por muerto, ejemplo. claro. Nosotros fuimos en una oportunidad allá en México al día de muertos, fuimos al cementerio. Y entonces allí los familiares, las personas, los deudos, eso que llaman los deudos, Claro. van a hacer su parrilla, su comida en las tumbas, ¿no? Con su difunto. qué Y de tema hecho, cultural. cuando alguien se muere, lo que dicen en la prensa es se nos adelantó fulano de tal, porque ciertamente uno se les adelanta, Sí, ¿no? bueno, pero es que o se le adelantan a uno. Sí, eso ahí hay un tema cultural complicado también. Cada quien tiene su manera de entenderlo y yo le digo, pero fíjate, yo tengo un gran amigo, colega, chef, que es el chef de un embajador aquí en Venezuela. Tú estabas como embajador de Venezuela en otro país. Había un cocinero allí dentro de la embajada. ¿Cocinaba venezolano o cocinaba? Teníamos una señora que era mexicana en la Embajada de México y teníamos una cocinera brasileña en Brasil y Ok. teníamos una señora que hacía unos postres que eran espectaculares. Sin embargo, en una oportunidad nos pasó llegando allá a Brasil que la cocinera, la señora que era encargada de la cocina, renunció y dejaron a la señora que hacía mantenimiento al cargo de la cocina. Yo tenía un invitado Ok. a comer y era una pasta. Cuando yo pruebo aquella pasta, le dije al hombre, aguántate ahí, no te comas eso. Ya yo vengo. Entonces me fui, me quité la corbata, tal, me arremangué y me fui a la cocina a preparar una salsa y bueno, comimos. Ok. Pero después llegamos a tener unas muy buenas cocineras allí, sobre todo en el tema de los postres, ¿no? Claro. La comida, bueno, todo lo que tú querías comer. Porque, bueno, la primera semana cuando llegué, todos los días me daban salmón. Y yo decía, ¿y por qué me dan salmón todos los días? No, porque es que al embajador anterior le gustaba el salmón todos los días. Y mire, pero si era el embajador anterior, pregúnteme qué me Claro. ¿Ves? Pero ahora, bueno, hay muchas Y no te facilidades. y no te hacen Claro, repita. mi arepita, por supuesto. Ok. Pero había un mercado cerca de Brasil, el mercado de Guará. Ok. Incluso para la fiesta del 5 de julio nos tocó comprar el queso y la masa para hacer tequeños. Hicimos los tequeños en la casa con un queso que vendían allá muy parecido al queso llanero nuestro. Ok. ¿eh? Y se hacían las veces. Lo que pasa es que uno siempre anda buscando en otras comidas Sí, lo venezolano. Sí se Pero- extraña cuando se estás fuera. extraña, pero también tienes muchas cosas que descubrir, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, vas a un rodicio y comes de todo. Eso es una cosa que, Y ¿entiendes? trae carne y trae carne. Trae carne, la primera vez que fui, uno se embasura, porque, como dicen, ¿no? Entre comillas, porque primero ensalada, que si platanito, que No, si ya está, perdiste. Ahí perdiste. Perdiste. Tienes que pasar, no hacerle swing al primer lanzamiento, Claro. tienes que esperar como el vendedor, tú sabes. En las grandes parrillas, como dicen siempre, normal, el que come yuca pierde. Es correcto. Y sobre todo en esos rodicios, porque bueno, hay que tanta cantidad. Fíjate,
Entre tanto tema cultural, tanto tema gastronómico, me estabas diciendo tú cocinas. Sí. Tú estás en tu casa un día, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? Bueno, depende si es para mí o para otra persona. Si es para otras personas, o sea, si tengo invitados, me gusta hacer una sopa, un sancocho de pescado, por ejemplo. Por ejemplo, me gusta preparar el marmitaco de atún. Lo sabroso. preparo con okumo. Ok. No le pongo papa, No le pones papa. No, Ok. es muy sabroso. Le pongo su hojita de laurel, su cosa, su pimiento. El marmitaco molido. es increíble. El marmitaco Me es un encanta, plato me encanta. espectacular. Me gusta preparar, por ejemplo, también carne. Preparo carne, ¿verdad? En distintas variedades. Me gustan los calabacines rellenos. Ok. Son algo que me recuerda a mi mamá con carne molida, por ejemplo. Pero sí o sea, es decir, tú te apasionas que llegas y dices, bueno, oye, Vamos a preparar esto. esto, te pones un delantalcito Un ahí. pescado frito, me gusta preparar pescado frito. Ok. Me gusta preparar una sopa de gallina, me gusta preparar cremas. Por ejemplo, yo preparo la crema de berro con base de papa. Entonces, papa, berro y sal. Claro. Y Está queda buena. sabroso, no le pones leche, no le pones nada de eso. Y bueno, mi esposa también, y he aprendido mucho de ella, ¿no? Cocina tu Me gusta esposa, sí. cocinar también. Sabroso. Por ejemplo, fíjate, hoy te cuento mi almuerzo, para que sepas cómo almorcé hoy sanito. Ok. Me comí unos espaguetis de calabacín, que un aparatico que ella se compró, con pollo molido. Ok. Y bueno, unos pimentones rellenos también, ¿verdad? Y de postre, una especie de delicada de guanábana sin azúcar, con esplenda, que ella hizo a partir de una gelatina vegetal que hay. Coño, pero qué interesante. Ah. Pero es que o sea, comiste bien. Son muy sabrosos y estoy bien aquí, mire, tengo esto aquí, no le echo swing nada de esto. Nada. Yo estoy comiendo aceituna porque un doctor me dijo que había que comer aceituna. Eso es bueno. De repente me puedo comer uno más tarde. Ok, mira, ya me dices que Ah, bueno, por ejemplo, las tortillas, me encanta preparar tortillas, por ejemplo. tortilla Me encanta española. preparar sí, la tortilla española, pero no la venezolana, con la pasta o la otra. Pero también me gusta preparar unos espaguetis con salchicha, por ejemplo, con salsa me queda muy sabrosa. La salsa que lleva tomate, cebolla, le pones ajicito, le pones cilantro. ¿La pasta con caraota te gusta? Sí, me la puedo comer. Con queso blanco rallado. También el arroz con caraota es sabroso. La caraota me gusta con azúcar. ¿En serio? Comer caraota sin azúcar Mira. es una herejía. ¿Será, coño, lo Es que más, ¿y pasa sabes es que qué? Cuando estoy a dieta, por lo general, le pongo esplenda o stevia. yo voy a, Sí le pongo stevia. yo voy a hacer la confesión. Ajá. Lo que pasa es que la gente siempre te da, repito, es un tema de látigo, pero bueno, para eso estamos, hay que hacer callo. Yo como la carota con azúcar. Claro, cuando yo esto es confesión, esto no lo sabe casi nadie. Cuando yo estoy en el restaurante y tengo que comerlas, probar las caraotas que se hacen, no les pongo porque necesito probarlas con el sabor original. Pero yo estoy así, a solas, tranquilito, un poquito. Azúcar. Las morcillas también le pongo azúcar. También, A claro. mí me gusta el sabor dulce, salado de la cocina venezolana. ¿Tú sabías que la morcilla es francesa? ¿Tú que eres un chef? Así es. Ajá. ¿Sabes por qué no? Por el himno de Francia, la morcillesa. ¿Sabes que esos chistes de cocina ruedan tanto? Está bueno, te lo voy a copiar. Pero fíjate, ¿Cómo te das tú con la comida china? Empecé yo a hacer preguntas, ya se lo está bien, bueno, pero es que esa también es tu rama. Claro, sí. La comida china no es lo mío. Estoy hablando de comer. Pero de prepararla no te has atrevido. Sí me he atrevido a ciertas cosas, pero no me la disfruto. Pero es un tema de gusto. A mí la comida china, comerla como tal, no es mi pasión. Sobre todo, a ver, el arroz chino, nuestro arroz chino, el arroz chino caraqueño, Ese no es el... no es No es. ni de cerca, pero es la adaptación. Exacto. Pero el resto de la cultura cantonesa, sobre todo, a ver, me da un poco igual, no es lo mío. A mí, yo soy mucho de cocina, de guisos, de sazones, de largos tiempos. A mí me gusta mucho un asado negro, por ejemplo, es mi plato favorito. No tengo paciencia de prepararlo porque requiere de mucha cocción. Y sobre todo tienes que buscar una pieza que sea... Claro, que sea- pero el asado negro es el sabroso. pabellón. Ujú. Y ahí es donde yo con esto caigo en esta pregunta. ¿Es el pabellón criollo, el pabellón venezolano, el plato estandarte de la cocina venezolana? Bueno, es un plato conocido, pero yo creo que la yaca es más estandarte que el... Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Yo el otro día entré con alguien y le dije, es más "Mira, universal, más diversa, más... lo que sucede con el pabellón es que son elementos que están Claro. por separados en un plato. Ey, y una de paso, historia. elementos que están en cualquier comida de Claro, América Latina, no claro. la gran cosota. La yaca... La yaca es el Tamal plato se llama tamal porque cuando la compara con una yaca tamal. Olvídate. ¿Qué hacer? Y eso que estaba en México, ¿viste? Que Sí, no, claro. Tienes no, amigos pero allá. también ¿no? está bueno. Sí, ¿Tienes claro. amigos allá? Sí, claro. Saludos a los amigos de la embajada, pero ellos saben que la Yo, yaca es muy la buena. arepa,
es nuestro pan. Claro. Pero el plato... Pero el tamal no es nada más, hay tamales colombianos también. Sí, claro, correcto, sí. correcto. La arepa es nuestro pan, Claro. pero la yaca sigue siendo Claro. el Para mí es un plato, plato para mí, más además que es universal. un plato que necesita... Y es colectivo, es exacto, familiar. Eso, hasta música necesita. Claro, así es. ¿Cómo está con la música en la cocina? Me encanta, sobre todo cuando estoy solo, que cocino de nuevo. A mí me gusta cocinar. Cuando voy a cocinar para una visita grande que viene mucha gente, yo espero que mi esposa se duerma. Por la misma razón que no me gusta hacer supermercado con ella. Porque termino siendo asistente, pica aquí, es allá. Entonces yo prefiero hacer mis cosas yo solo, de lavar. O sea, tú en tu casa eres el que tiene la última palabra. Sí, mi amor, pero mi cuando amor. ella está despierta, después empiezo a hacer dibujo libre. Y bueno, trato de dejar la cocina más o menos como la encontré, que ese es el otro problema de la cocina, que hay que dejarla. Yo por eso en mi casa yo no cocino. Primero porque nunca estoy. Ah, claro. Y segundo porque entonces tengo que fregar y no me gusta. Ya yo pasé mi época de dishwasher un buen rato trabajando en restaurantes. Me dijiste que no te gustaba el pollo, pero te pregunto, ¿algún plato que alguna cosa que te repugne, que te haya tocado preparar y servir? El cuy. Ah, yo no podría comer El cuy, Yo el tampoco, cuy digamos, en coincidir. Perú, yo estuve trabajando, viviendo en Lima y el cuy no se me da. No, a mí no se me da ni verlo. No puedo con él, no puedo con él. O sea, es algo que yo digo, Sin embargo, fíjate, una vez estaba en Argentina, yo era parte del Parlamento Latinoamericano y fuimos allá a una delegación y fuimos a almorzar en un sitio que estaba cerca del Congreso. Y de repente, yo veo que en la carta hay ranas, salsa verde. ¿no? ok, ancas de Papas, comida. ancas, sí, bueno, pero están las ranitas sin la cabeza. Ok, Bueno, total que yo lo pedimos para entrada y el único que le hizo swing fui yo y terminé comiendo eso. Y me encantó, igual que la molleja de res, por ejemplo, que ok. una vez fuimos a un restaurante mexicano de carnes en México, argentino, el Rincón Argentino, y fui con un amigo que por cierto murió, mi amigo Wolfgang, iba a estar conmigo en el equipo. Bueno, lamentablemente, pues, bueno, él murió y tal, pero ese día pedimos, después que probamos la molleja de res y un riñón al vino, o sea, que estaba hecho con vino. No que estaba blanquito. No que estaba blanquito. Bueno, no pedimos carne, comimos la molleja de res, que aquí no se come mucho. No, aquí no se come la molleja de res, correcto. Pero fíjate, el cuy es algo que no me doy. No, no me doy tampoco. Me encanta el conejo. Hay una diferencia grande allí, pero Y el chigüire. el chigüire me encanta. A mí también me gusta el Me chigüire. gusta mucho el chigüire. Se me da. Todo el mundo dice que todo eso sabe a pollo, que las ancas de rana saben Sí, a pollo, que el sí. cuy sabe a pollo, que el conejo sabe a ¿Tú has pollo. probado las bolas de toro? No he probado bola de toro. ¿Y las de quimo sabes? Tampoco. Coño, pero está ese chiste vieja escuela. Vieja escuela. llanero solitario. Claro, Ah, por supuesto, bueno. por supuesto, pero vieja Se escuela. nos robó el signo, pero completo. Identificación y extranjería. Pero bueno, somos del 11 de diciembre, hay unos años ahí sagitarianos, de diferencia, Sí, fíjate. no, sí. Aunque no se note, no pregunten quién es mayor. Sí, no, por favor. La hallaca es el plato típico, entonces, según lo entendemos, o el plato que más nos caracteriza, pero hoy en Venezuela, si habría que buscar un plato, una sazón, una cocción que identifique el momento de este país en esta circunstancia, hoy en día. Yo diría que el mondongo, porque es un plato, primero, de difícil preparación. Ok, Segundo, de muy pesada digestión. ok. Entonces, es un plato difícil de digerir, como este momento político. O sea, que está difícil prepararnos y está difícil digerirnos. Puede ser. Tal cual. Y si le ponemos un poquito de limón, ¿podemos cortar la grasa ahí o no? Ayuda, pero no es suficiente. Ok. Queremos comernos una cosa más ligera. Pero yo creo que Sin está... embargo, el mondongo es muy rico. Ah, por cierto, hablando de mondongo, me comí en La Guaira, en un restaurancito chiquitico que está por allá, un mondongo de buche de mero, Sí hay. que es espectacular. Sí hay. Los mismos ingredientes del mondongo, Claro. pero en lugar de la panza, el buche del mero. Y es muy, muy bueno. Tú sabes que ahí es donde se acumula muchísimo el sabor del pez, ¿no? Claro. Del pescado como tal. Por eso los portugueses, por ejemplo, comen mucho la ventrecha de Sí, la atún. congocha, la congocha. Exacto, y ahí hay mucho sabor. O sea, en el cachete, Claro. en la panza del pez, ahí se concentra, que es exactamente, buscan la misma dinámica del mundo. Igual que las huevas, por ejemplo. Las huevas de lisa o de La cualquier hueva otro de pescado lisa. son La hueva de dorado también. incluso una tortilla con huevas es muy, muy sabroso. Sabroso. Muy rico. A mí me gusta mucho la comida oriental. La tortilla con huevas y con huevos, porque hay que poner los dos, Claro, ¿no? las Porque dos, si no, claro. no queda. Y también para evitar problemas con los géneros de huevos, ¿no? De jueves, de viernes y de sábado. También, hay que comerlo en todos esos días. Mira, Vladimir,
Hablamos un poquito de esa cultura gastronómica, hablamos de todas las cosas que has probado. Hay cosas que no te he comentado que he probado que son extrañas. Por favor, Por ejemplo, una lánzame. vez cuando era vicecanciller para Asia, Medio Oriente y Pacífico, fui a Brunei, el reino de Brunei, y comí una cosa que era como una especie de almidón que se agarra con 2 palitos, que es una goma, Ok. y se baña en distintos sabores. Es algo que se traga sin masticarlo, pero es más, no recuerdo el nombre, pero es un plato muy, muy sabroso. Fue de las cosas más extrañas que he comido, ¿no? Y bueno, la comida vietnamita es muy sabrosa, Ok. la comida de Laos muy rica. Pero ahí hay, en Vietnam hay una cultura... De los perros. Exacto. Sí, en una oportunidad yo fui en 2 o 3 oportunidades a Vietnam, y en la oportunidad en la cual me interesé por preguntar si había perro para comer, me dijeron que no se comía en esa época del año porque tenía que coincidir con la fase lunar, no sé qué cosa. Me salvé de eso, ¿no? Pero nunca lo comiste. No, perro caliente aquí en Caracas, ¿no? Caleta, en el estadio. Aquí en el estadio, sí. Y a veces uno no sabe si comió perrilla. Porque... No, exacto, perrilla. Tú eres de la UCB Claro, de la comunicación social de la UCB. y el comedor de la UCB, digamos, hace un buen tiempo fue Funcionaba. un sitio importante. Sí, cómo no. Importante. Todavía Se fue perdiendo. funcionan con muchas limitaciones. Sí, se fue perdiendo. Pero fue un buen comedor. De hecho, recuerdo que uno desayunaba y el desayuno era muy completo. Te daban un fororo como el que te comías en tu casa, Ok. por ejemplo. Y te daban tu pancito, queso, huevo, en fin, era un plato bien completo. Y en el almuerzo también era un plato completo. Claro, en esa época había asambleas de los usuarios del comedor, entonces tú estabas comiendo en medio de aquel ruido, aquel megáfono. En vez de comer con un violincito, una cosa comía con marrero al megáfono. Bueno, imagínate, te aturdía, pero se comía allí. Y allí había la situación de que el sindicato estaba afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores, Ok. que mi papá era presidente de la central, y entonces las compañeras me conocían, entonces siempre me querían poner más en el plato, pero yo era dirigente estudiantil y le decía, no se les ocurra ponerme más porque entonces van a decir que yo estoy aquí haciendo tráfico de influencia. Y salías de ahí y te comías unos perritos en la calle Lama, una pero cosa. fíjate, no, yo también, claro que comía, además había un árabe que llevaba los sándwiches árabes en los chaguarmas. Los chaguarmas. A la UCB, y entonces ellos tenían su negocio en Sabana Grande. Llevaban sus sándwiches y uno siempre compraba eso. Pero además, bueno, las empanadas y los sándwiches del cafetín de la ABP allí. La Entonces, UCB es un centro gastronómico. claro, cómo no. Ahí es. Bueno, por ejemplo, la señora que vendía los tostones en la puerta de ciencia, una cosa espectacular. Y el chichero. Y igual que la chicha de la UCB, y dice la tradición que el que no se toma una chicha no se gradúa. Hay un coñazo de gente que no se ha tomado la chicha. Y hay otros que se la tomaron y no se graduaron tampoco. Yo el otro día estuve hablando con un compañero que casi tiene mi edad, y desde que yo tengo 44 años, está estudiando en la central. Él es... Yo 19, pana. él 19 me lleva. Tengo 63. Ok, bueno, pero no se nota. No. No. Él todavía está estudiando en la UCB y yo creo que no se ha tomado la chicha, esa es la clave, tomarse la chicha para poder Claro, graduarse. así es. Vladimir, gracias por acompañarnos aquí en la tertulia. Grata charla. Yo creo que muchas cosas nosotros podemos estar hablando aquí durante Sí, pero larguísimas claro. horas. La supuesto. gastronomía une al mundo. La mesa, el buen comer, los buenos sabores y las buenas experiencias siempre terminan uniéndonos. Y qué bonito es que las cosas buenas pasen alrededor de esto, alrededor de una mesa, en un momento agradable. Gracias. Gracias de a verdad, ti por la invitación, de verdad, acompañarme. hemos pasado un buen rato, ¿vale? Toda la información siempre aquí abajo, todo lo que son redes sociales, compartir, seguir, enviárselo a la abuela, enviárselo a ese estudiante de la UCB que no se ha graduado, a toda esa gente. Gracias totales. Chao.